Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar Volcán. Mi nombre es Luis Carrasco, jefe del área técnica. En esta ocasión vamos a tratar un tema atingente a todo el mundo que trabaja en la construcción, que es cómo ejecutar de manera correcta un tabique volcometal. Y quizás vamos a ver un paso más adelante, viendo buenas prácticas constructivas, corregir algunas malas prácticas que uno ve en obra y poder incorporar nuevas tecnologías, nuevos productos de tal manera de poder generar la mejor solución constructiva que uno espera al momento de diseñarla. Y ese también es un punto donde vamos a partir de nuestra charla, que es justamente cómo yo diseño de una manera correcta esta solución constructiva que es el tabique volcometal, ¿sí? Este tabique volcometal, si bien es una solución bastante común y conocida, a veces uno se encuentra en obra que en una condición de un ciego quedando otro ciego porque muchos esperan que el maestro sepa cómo resolver algunas cosas, otros el maestro espera que el jefe sepa cómo resolverlas, pero la idea es que todos estos tengan un conocimiento adecuado de la solución constructiva y primero viene la decisión, ¿por qué yo opto por un tabique volcometal? ¿Por qué? Porque justamente es un tabique que se basa en lo que es una construcción liviano seca. ¿Qué significa? Por favor, no lo confundan con construcción ligera, que a veces lo hacen caer dentro del mismo lenguaje. Construcción liviano seca significa que es un elemento que agrega menos peso a la edificación como un todo y eso puede significar un ahorro en justamente las bases del mismo edificio y es por eso que hoy en día está bastante en boga los edificios tipo pórtico, donde hay un esqueleto de hormigón y todas las divisiones interiores y el perímetro se confinan con un tabique tipo volcometal, por ejemplo. Y seca porque justamente no incorpora la variable agua, que ustedes saben que es bastante peligrosa en el sentido de dañar a otras partidas. Y por eso es crítico. De hecho, en esta época de invierno sobre todo se nota bastante y cuando hacen, por ejemplo, las pruebas de presión, muchas veces tenemos daño en otras partidas justamente por la presencia del agua en la obra. Si vemos este tipo de tabiques también son la primera solución que puede considerar un especialista en temas de fuego y acústica por sus prestaciones, ¿sí? O sea, en el fondo yo puedo tener tabiques que el más básico debe tener 38 decibeles de aislación hasta por llegar sobre 50 sin ningún problema y por eso que proyectos como hoteles, hospitales, cines se hacen con tabiques, no se hacen eh, con muros de hormigón, porque justamente los saltos mayores de estos requerimientos se cumplen perfectamente bien con temas de tabiquería. Y en temas de fuego, el yeso ya es un producto que funciona muy bien ante el fuego, es un elemento no combustible, igual que las placas de volcanita que son derivados del mismo material, y podemos tener soluciones desde F15 hasta F180 sin ningún problema. Y eso es porque el tabique volcometal considera justamente productos no combustibles dentro de su conformación. La placa volcanita, la lana de vidrio, la lana mineral, son elementos no combustibles, por lo tanto tengo un comportamiento que es importante señalar como una condición que aporta el diseño, porque uno es lo que me aporta en compartimentación, es decir, que el fuego no se traspase de un lugar a otro, pero también el contar con materiales no combustibles ayuda a un buen chileno, no echarle más leña al fuego frente al incendio. Y además, este tabique permite una mayor versatilidad a la hora de modificaciones dentro de un mismo espacio. Si yo trabajara con bloques, con muros, cualquier tipo de modificación es bastante más invasiva, es bastante más sucia, y en cambio simplemente que nos pasan temas de hospitales, que quizá hoy día tengo una set de puros box de atención, y mañana quiero que esto sea un gimnasio de kinesiología, con un tabique simplemente yo lo puedo desarmar y no tengo ningún problema y tengo un espacio abierto sin mayor daño y con una faena bastante rápida. A eso se refiere un poco esta versatilidad y adaptabilidad a los cambios que uno pueda tener en los distintos espacios que uno va diseñando. Perfecto. ¿Cuáles etapas vamos a considerar dentro de esto? El diseño, cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de definir los requerimientos y los elementos que van a conformar este tabique. Luego, durante la ejecución, cuál es el paso a paso, las herramientas, algunos tips frente a buenas y malas prácticas. Y vamos a terminar con, justamente, como dice su palabra, con la terminación del tabique, es decir, el acabado superficial, que consideramos en Volcán que es tanto más importante que el resto de las características técnicas que son más del núcleo del comportamiento, como lo decía, térmico, acústico y fuego. Para el usuario final
él ve simplemente el divisorio terminado. Entonces, el acabado superficial que tenga ese tabique es fundamental y es la visión que él va a tener de la calidad del elemento que está observando, ya sea en su dormitorio, en su living, en su oficina o donde sea el proyecto que esté aplicado. Si partimos desde el diseño, la gran tarea del arquitecto es poder distribuir los espacios y aprovechar que dentro de este edificio quepan todos los programas que pide el mandante, todos los distintos recintos, baños, oficinas, de lo que sea, de acuerdo al uso del proyecto. Y normalmente, para optimizar estos espacios, me definen divisorios que están definidos también por un cierto espesor. Por lo tanto, para lo que atañe a nuestra área de especificaciones, cuando va a dar un soporte a un arquitecto o llega a la consulta a través del área técnica, normalmente el arquitecto define a este tabique como o elemento divisorio como de 2 líneas. Y él debe definir cómo rellena estas 2 líneas, con ya sea con un elemento de bloques, con un elemento sólido como un tema hormigón o como con tabiquería. Pero él nos coloca unas ciertas condiciones de borde que debe cumplir, que la principal inicialmente es el espesor, que permite cumplir con un área útil definida para el espacio. Después de eso, tengo que sumarle todas las variables que tiene que cumplir ese elemento. Entonces, dentro de eso está el espesor, que les dije inicialmente, pero tengo que definir si esto me separa un recinto que está expuesto a la humedad o no, si tengo algún requerimiento de aislación acústica para asegurar un cierto nivel de privacidad, algo que me establezca la Ordenanza General de Urbanismo en Construcciones respecto a resistencia al fuego, como divisorio de unidades, como divisorio interior, de acuerdo al tamaño y al uso del edificio, y también obviamente los costos. ¿Sí? También tengo una solución que esté acorde al tipo de proyecto y al presupuesto con que se cuenta para ese proyecto. Desde ahí también podríamos agregar un montón de otras variables, la altura requerida, el tipo de revestimiento que va a considerar, el nivel de acabado, un tema térmico, si un tabique exterior, consideraciones de barrera, infiltración, un montón de cosas que yo le pido a esas simples 2 líneas que cumpla como elemento divisorio. Entonces, frente a ese caso, yo primero voy a citar todas las variables que yo tengo que considerar para optar por el mejor tabique que debo diseñar yo como arquitecto. Primero, considerar el tipo de edificación. Y de acuerdo a eso y a lo que establece la ordenanza, nosotros podemos definir los requerimientos tanto de fuego, acústicos, térmicos y otras variables que puedan estar asociados. Entonces, es diferente un tema de vivienda o un tema comercial, que son de oficina, donde yo tengo un requerimiento más variable, el uso también, en temas de privacidad, que no es lo mismo que quizás en una vivienda, donde yo tengo quizás un tema de una sala de directorio, que yo necesito un nivel de privacidad más importante. En temas de salud es parte de la base de esto, justamente requerimientos de espacios lavables, o tengo un espacio que también requiere un tema acústico más importante, por el tema del descanso, que es una herramienta para la recuperación más rápida de los pacientes, pero que también está asociado con un mayor requerimiento de resistencia al fuego, porque claramente desalojar un hospital requiere mucho más tiempo que una vivienda. Tenemos el tema de renta, donde yo voy a tener que considerar tabiques que soporten un uso constante y que me permitan el cambio de usuario sin tener mayor gasto en temas de mantención, justamente para poder ser más rentable, como dice su nombre, la inversión. Y los hoteles también, que tienen un punto importante en tema acústico, asociado con el descanso y la privacidad, pero a la vez combina un montón de requerimientos que están asociados con combinar sectores como cocina, restaurantes, salas de eventos, salas de reuniones, junto con las habitaciones. Luego tengo que definir, teniendo claro cuál es el uso, para cada uno de los divisorios posibles que existan en el proyecto, identificar cuáles son esos espacios. Son dormitorios, baños, oficinas, habitaciones de hotel, los pabellones, que son temas justamente para poder dejar un poco más limpio el espacio, temas de bodega que están asociados también a un tema mayor, una probabilidad de impacto mayor, de uso, en el fondo, y dentro de esto también tenemos requerimientos de, como decía, de impacto, de colgado de elementos, asociados a cargas combustibles y elementos de ese estilo. Y los locales comerciales, que también me separan a roles distintos como protección y que también están sometidos a un uso más fuerte, porque hoy día van a hacer un revestimiento quizás con algún
pendón y mañana van a colocar algún tipo de repisa, después van a colocar alguna pantalla y va cambiando. Y también tengo temas de mantención en temas de uso de placa, terminación y resistencia a estos cambios de instalar y desinstalar cosas. Entonces ahí voy agregando variables que vamos a ir atacando posteriormente cuando definamos qué tipo de placas o elementos considerar o refuerzos en cada uno de los casos. Luego debo definir si esta tabique es del tipo flotante o estructural. Y de eso va a depender justamente tanto la configuración de la estructura principalmente como las dilataciones que yo tengo que considerar en el perímetro. Los estructurales son soportantes, por lo tanto tienen un amarre en todo su sistema. En cambio, los flotantes tienen que tener un sistema de un marco principal, que lo vamos a explicar a posterior, y un elemento flotante que es una membrana que se mueve dentro de este marco y que me permite que frente a un sismo de consideración, el daño sobre esta sea el menor posible y no se genere un daño que me implique reemplazar el tabique. Y por eso voy a tener consideraciones justamente distintas de dilatación de acuerdo al movimiento que tenga el edificio. Restricciones que voy a tener para el diseño, claramente primero voy a poner en medio el tema del espesor, muchas veces lo más importante para optimizar los espacios útiles del recinto. También tengo que ver el tema de la altura, qué altura debo lograr, que me va a amarrar muchas veces el tamaño de la estructura para ocupar, y también las dimensiones. Si en el fondo es un tabique de 3 metros de largo, o de 6 metros, o de 12 metros de largo, voy a tener que quizás tener puntos de dilatación o separación entre estructuras por justamente temas sísmicos y estructurales. Tengo que considerar temas técnicos que me pueden afectar al comportamiento de este tabique que yo voy a utilizar. Tengo que coordinarme con el resto de las especialidades, incorporar los requerimientos acústicos que tenga este tabique, ver qué instalaciones pasan por ese mismo tabique, cómo lo están tratando, si hay sanitaria, eléctrica. Si hoy día estamos incorporando bastantes paneles, un panel del TDA en tema eléctrico, el PAU, que es para justamente temas de señales. Tengo que tener como muy claro si es que este tabique va a ser algo que no va a cambiar en el tiempo o que puede ser sujeto a ser modificado para ampliar un espacio, para modificarlo, para integrar algún tipo de elemento. Y dentro de eso está justamente la posibilidad del montaje de muebles, repisas, televisores, y dentro de eso poder considerar el uso de refuerzos o de placas que permitan dar la libertad de cómo fijar estos elementos que mencioné recién al tabique. Y también hay reglamentos normativos, el tema de, y esto por favor, siempre revisen que tienen que tener un requerimiento acústico, de fuego, contar con las certificaciones y en el fondo a lo que me refiero, que estén seguros que el tabique que están diseñando cuente con la certificación que valida su comportamiento al fuego cuando estén diseñando el proyecto. No lleguen a eso a revisarlo justamente al momento de la obra, sino que antes de, porque si no esto implica hacer ensayos que son costomandantes y que no son baratos y que incluso en tema de fuego puede que no cumplan después del ensayo y eso ya si ya está construido es un desastre. Entonces por eso siempre asegúrense, pues, cuenten con nuestra área de especificaciones y el área técnica también que puede dar el soporte de revisar las configuraciones de tabique que están consideradas para el proyecto, de tal manera de que ustedes puedan tener la tranquilidad de lo que diseñaron, justamente cumpla con los certificados y los requerimientos que quieren validar. En temas sísmicos, lo que les decía, definir justamente las dilataciones y la trabajabilidad que tiene que tener este elemento y también variables de sostenibilidad que asegurarse de que estos productos y soluciones constructivas cuenten con la validación de, por ejemplo, análisis para poder presentarlo frente a una certificación LEED, una certificación de vivienda sustentable, que la nueva que está implementando el MIMBO, o la certificación de edificio sustentable del Instituto de la Construcción, que también están pensadas justamente para, no sé si recompensar la palabra, pero justamente impulsar iniciativas que lleven a diseñar edificios que sean eficientes energéticamente y también con otras variables asociadas. Y finalmente el tema de terminación, que es lo que queremos incluir dentro de este tema de los tabiques, es decir, cómo yo puedo establecer un nivel de terminación adecuado de acuerdo al uso, ¿sí? Y eso vamos a enseñarlo acá, de aplicar criterios objetivos frente al nivel de acabado. Establecer las tolerancias, que eso, recuerden que eso lo puede definir el mandante, y si no está definido por el mandante, el documento salomónico para eso, el manual de tolerancias de la CET, de la Cámara Chilena de la Construcción, donde ustedes pueden establecer
sabiendo que la construcción no es algo perfecto, cuáles son las tolerancias aceptables en cada una de las faenas que se definen en ese documento. Y definir el tipo de terminación o el nivel de terminación de acuerdo al acabado que yo le voy a dar. Si es pintura, si es papel mural, si es un enchape, si vaya cerámica, porcelanato. Y también cuando llego con estos elementos más pesados, saber si el tabique tiene la placa y la estructura adecuada para poder soportar este tipo de revestimiento final. ¿Sí? Son bastante cosas a considerar para diseñar llenar simplemente estas dos líneas que estamos. ¿Cómo los podemos ayudar nosotros? Justamente está, les decía, el área de especificaciones, que un grupo de arquitectos eh, está liderado en este caso por Lisette Zapac, que en el fondo ustedes pueden contactarlo y ellos los visitan y les pueden ayudar justamente de acuerdo a sus condiciones de borde establecidas para el proyecto, cuáles son las mejores soluciones para el tipo de proyecto que están realizando. Y además cuentan con una herramienta que está disponible en nuestra página web, que es el listado de soluciones constructivas. Usted se mete a la pestaña de herramientas, luego busca el listado de soluciones constructivas y pueden bajar este listado con más de 130 soluciones que se está constantemente actualizando y modificando, porque vamos integrando, retirando, modificando algunas soluciones que consideramos que son las más adecuadas, y con eso ustedes pueden tener un filtro con soluciones de cielo, tabiques y entrepisos, desde F15 hasta F180 en el mundo de los tabiques. Para que ustedes puedan seleccionar de acuerdo a lo más adecuado que requieren a su proyecto, pero también cuenten, les dije, siempre con nuestro apoyo para guiarlos en la selección de la mejor solución. Y también tenemos esto, adecuándonos a los tiempos, disponible a través de nuestra biblioteca BIM, que es de nuestro portal BIM Volcán, que también se dan cuenta en la diapositiva anterior, dice portal BIM. Nosotros podemos tener acceso a una serie de filtros que me permiten de estas más de 130 soluciones y filtrando las que cumplen los requerimientos que yo requiero. Por ejemplo, en este caso se selecciona tabiques sobre F120, ¿sí? Y que tenemos con placa XR y con estructura de 60 milímetros. Y eso nos muestra justamente dos tipos de soluciones que cumplen con los parámetros que yo establecí. Y eso permite, agregando un carro de compras, por llamarlo de alguna forma, acceder a la especificación en formato Word, al detalle en DWG y justamente también al detalle para incluirlo en una modelación BIM que en formato RBT o IFC. Si hay un formato en alguna información que les haga falta, contáctenos también, nosotros lo podemos desarrollar con nuestro equipo de especificaciones. Si ya nos metemos en el mundo de la ejecución, el arquitecto desarrolló una información completa que son especificaciones técnicas, que son detalles constructivos y que claramente están definidos con una cierta certificación. Entonces, yo lo que estoy pidiendo acá, metiéndome en el mundo de los constructores, es decir, tomen esa información, primero revisen que claramente la especificación técnica coincida con lo que dicen los detalles y que cualquier incongruencia ustedes la levanten como un RDI, un requerimiento de información, para definir eso y que esté acorde, y también ustedes verifiquen, y también ahí cuentan nuevamente con nuestro apoyo, de verificar que los tabiques diseñados cumplan con y tengan certificación de acuerdo a los parámetros que le están pidiendo cumplir, que lo más tradicional justamente es el tema de fuego o acústica en el tema de viviendas, por ejemplo. Entonces, primero revisar eso, que sea todo congruente, que trabaje como reloj y estamos ok para partir. Puede ser perogrullo, pero de verdad tener personal capacitado y verificada la capacitación es crítico, y tanto los ejecutantes como los supervisores. Y para eso nosotros tenemos nuestro programa Experto Volcán, que realiza cursos todos los meses, justamente donde nosotros buscamos instruir con la correcta ejecución y las buenas prácticas que vamos a tratar de resumir en esta charla de la ejecución de nuestras distintas soluciones constructivas. Entonces, por eso también cuenten con nosotros, podemos hacer la capacitación también a terreno, pero es muy importante que ustedes tengan la seguridad que sus supervisores sepan de manera correcta cómo ejecutar las soluciones constructivas que están consideradas en el proyecto. Fundamental el tema de tener bien almacenado el material, porque si ya tomaron la excelente decisión de comprar productos Volcán y de buena calidad, se lo pueden farrear todo eso si es que están mal almacenados, si no lo almacenan justamente bajo techo, en una superficie lisa, con todos los apoyos que le entrega Volcán cuando envía los paquetes de placa.
o justamente un maltrato en la disposición, en el manejo, en el transporte de las placas, ustedes están dañando ese elemento y no van a poder lograr una buena terminación. Si no lo almacenan bien, se pueden generar deformaciones en la placa que van a impedir generar, por ejemplo, un tabique con una planeidad adecuada. Contar con la herramienta adecuada es crítico. Si no, el maestro empieza a improvisar, porque él tiene que hacer su pega igual de todas formas. Entonces, que él cuente con la herramienta adecuada y que no improvise haciendo estas machine tool en obra, es crítico para una buena terminación. Y me refiero a terminación con todo el trabajo. Si el maestro no cuenta con un cuchillo, un serrucho para hacer el recorte de la caja eléctrica, lo más probable es que le va a pegar un martillazo y es un daño tremendo al tabique y a la placa que no es lo recomendable. Una supervisión adecuada es fundamental. Y en este sentido, muchas veces el mejor diseño, por ejemplo, acústico, se pierde si no hay una correcta supervisión en la ejecución correcta de la solución constructiva. Y lo mismo pasa en fuego, lo mismo pasa en temas térmicos y todos los parámetros que están involucrados con el tabique. Y la coordinación entre especialidades. Por favor, ser conscientes de que estamos construyendo un tabique y que somos todos partes de un sistema. No pueden pensar como entes independientes que nace la estructura, que quien pone las placas, que quien hace la terminación, que quien traza, que quien instala la tubería eléctrica, la tubería sanitaria, porque uno en obra ve que cada uno vela por su trabajo, pero no ve el elemento como un conjunto, y el tipo que instala la tubería sanitaria no tiene ningún problema en cortar los montantes, porque es lo que le interesa es pasar la tubería, no como queda el tabique. Entonces, cuidado con esas malas prácticas que se dan y por eso una coordinación entre especialidades y una correcta supervisión nos permite evitar ese tipo de problemas que generan después complicaciones en la postventa. Tener bien claro toda la lista de materiales que vamos a tener que ocupar, los tipos de placas de acuerdo al tabique que haya definido arquitectura y que esté considerado en el proyecto, la aislación, normalmente lana mineral Aislan o lana de vidrio Aislan Glass, la estructura, que en este caso como Volcometal va a estar eh, eh, configurada por elementos de acero galvanizado de espesor 0,5 o 0,85 milímetros, el tratamiento es junta invisible, que va a estar compuesto por masilla base o compuesto para juntas con las cintas de papel o fibra de vidrio, más elementos de esquineros que vamos a ir repasando cada caso. Para la fijación de la estructura, que en un tabique flotante los únicos puntos donde está fijo el canal con el montante son en el marco principal, que son los extremos, o en los puntos que son justamente donde van puertas. Y eso se ocupa este tornillo cabeza de lenteja. En tanto, para fijar la placa a los montantes, yo lo que voy a tener va a ser un tornillo que se conoce como cabeza de trompeta, porque su geometría me permite apretar el papel y evitar que se dañe la configuración papel, yeso, papel, que es la que me asegura el comportamiento mecánico ideal de la placa volcanita. El largo, normalmente cuando yo trabajo con una placa, es de 1,25 y dos placas 1,5 de dimensión. Como tip, si a alguien se le olvida esto, siempre es tomar el espesor de la placa más 1 centímetro del tornillo adentro del perfil. ¿Sí? Con eso ustedes pueden sacar la dimensión si tienen que colocar 3 placas, por ejemplo. Vamos a pensar que cuando uno instala 3 placas se recomienda que la tercera vaya pegada con adhesivo Volcafix. La punta del tornillo puede ser punta fina o punta broca. Punta fina está normalmente asociado para perfiles de bajo espesor, 0,5 milímetros, y la punta broca es para perfiles de mayor espesor, 0,85 o 1 milímetro hacia arriba. Y si notan, ahí está un poco forzado, también está asociado a la descripción del tornillo, el hilo que debe tener esto, el de la derecha está asociado a un tornillo para justamente estructuras de acero, y el de hilo más separado y alto es para madera, como concepto dentro de esto. De la materialidad, lo ideal siempre es que sean tornillos hincados. O sea, uno dirá, si estamos buscando mejor el metal, debería ser un tema con tornillos hincados, y el fosfatado solamente si hay que sacarle punta al lápiz en temas de presupuesto, dejarlo solamente para recintos más secos, pero en recintos húmedos siempre debe estar con tornillos hincados, como recomendación. Repasar cuáles son los componentes, por ejemplo, en un tabique interior, son nuestras placas de volcanita, que puede ser la estándar, la RH, que es una placa que tiene una menor absorción de humedad y que se recomienda para su uso en sectores como baños, cocinas y elementos así, nunca al exterior, porque para eso tenemos Volcoglass, por ejemplo, o nuestras placas de fibrocemento, Volcan Board, placa RF, que es la rosada, que es cuando tengo requerimientos altos de fuego, y Volcanita XR,
que es justamente una placa que tiene mayor resistencia frente al impacto por carga pesada o carga puntual, que tiene una densidad nominal más o menos de 1000 kilos por metro cúbico, con una gran placa con un precio para nada tan mayor respecto a una volcanita RF, por ejemplo, pero con unas prestaciones mucho más importantes. Y la volcanita Hábito, que es una volcanita que me permite fijar de manera directa, sin fijaciones auxiliares, lo vamos a explicar con más detalles más adelante, cualquier tipo de elemento simplemente con un tornillo, que yo creo que es la gran revolución que hemos instalado en el último tiempo en volcán. Y la aislación interior con lana de vidrio, Island Glass. Ahí tengo una preferencia personal, puede ser tanto con lana de vidrio como lana mineral, pero la lana de vidrio me permite una instalación más continua dado su formato de rollo, para tener menores errores por mano de obra y también un mejor rendimiento. El tratamiento de junta con nuestro sistema Junta Pro y el esquinero con el esquinero Leveline, que es un esquinero de papel con polímeros que permite justamente un mejor comportamiento frente a los impactos. Vamos también a entrar en más detalle más adelante. Y en los exteriores, a pesar que lo diga otra cosa la diapositiva, tenemos que hacer una placa que vaya para el exterior, ¿sí? Que justamente sirva para exterior, como pueden ser las placas de fibrocemento, Volcan Board, que son lisas, pero también puede ir con beta de madera, que es nuestro volcán panel, o puede ser nuestro volcán panel ranurado, y luego también tenemos el tipo de sistema más conocido, que yo creo que quizás más popular hoy en día, que es el siding, que es nuestro volcán siding nativa, que tiene la opción de tener pintado, opción Color Plus, o la placa de volcanita para el exterior, que es Volcoglass, que en vez de tener papel, lo que tiene es una malla de fibra de vidrio, y puede ser terminado con un sistema de pasta elastomérica similar al que se ocupa en los sistemas AVES. Si sigo hacia adentro, después tengo que considerar una barrera de humedad, donde mi top de línea es Typer Volcan Wrap, que viene con todo un sistema de cintas para asegurar justamente la estanqueidad completa, pero también tenemos otros productos como Volcan Wrap Home o los fieltros Volcan que pueden servir justamente para esa función. La estructura, que puede ser de madera o estructura de acero galvanizado, como en este caso que estamos hablando de Volcometal, la aislación de lana de vidrio y lana mineral, luego una barrera de vapor. ¿Dónde sacan la barrera de vapor? Justamente nuestras lanas con papel una cara. Lo que incorpora este papel es una pequeña capa de polietileno que funciona y está inscrita con la DETEC del Ministerio como barrera de vapor, que es una condición también que está en nuestra ordenanza, y luego una volcanita que puede ser estándar o RH de acuerdo, o de otro tipo, XR también, o hábito, de acuerdo a los requerimientos que yo tenga en el recinto interior. Este es, por ejemplo, típico tabique de vivienda perimetral. El concepto de la estructura flotante, de un tabique flotante, es que yo genero un marco, que es esta línea azul perimetral, que va a estar unido a los extremos, ¿sí? Con el tornillo cabeza lenteja que hablamos hace poco. Y luego, todos los montantes, que son estas líneas, que yo marqué acá en este caso con las líneas amarillas, van a quedar dilatados en la parte superior entre 5 a 7 milímetros, o lo que defina cálculo, de acuerdo a la norma NSH 3357, y van a quedar sueltos. Esos amarillos no llevan fijación, ni arriba ni abajo. Por lo tanto, después voy a llevar con mis placas, y las placas van a ir fijadas con estos tornillos cabeza trompeta, solamente, para el ejemplo de la diapositiva, a los 3 montantes que están en el interior, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que estas placas unidas a estos montantes, frente a un sismo, se van a mover dentro de este marco principal generado por estas líneas azules que estoy destacando acá. Espero que se haya entendido el concepto. Y por eso yo tengo que después replicar esas dilataciones que yo tengo arriba, que es lo mismo que yo dejé más corto en los montantes en las placas, 5 o 7 milímetros, la dilatación que tengo en la parte inferior en la placa, que debo dejar 1 centímetro de separación para que la placa no tome humedad por capilaridad, y ese mismo centímetro tengo que dejarlo dilatado a los bordes, y para eso nosotros recomendamos siempre ocupar un sistema de doble montante que tenga una separación donde el primer montante, que es el que se ve a la derecha, va fijo al muro y se instala un segundo montante 1 centímetro más allá después, y ese segundo montante es al cual recién se fija la placa, de tal manera de poder generar un sistema de riel frente a un movimiento sísmico posterior. Y obviamente tengo que dejar la dilatación en el borde que me permita justamente tener el espacio de movimiento en este caso, que después va cubierto con un esquinero
interior de papel o tipo Leveland, que podría ayudar también en ese sentido. Y esto es fundamental para optimizar, esto es como un airbag, en el fondo es una medida de control para evitar daños mayores en un tabique frente a un sismo de consideración. ¿Sí? Por eso es una buena práctica. Yo les dije que teníamos que dejar dilatado tanto el montante como la placa arriba. Por lo tanto, tengo que evitar que me dejen fijos los montantes arriba con justamente con este tornillo de cabeza de lenteja, pero a pesar que, por ejemplo, yo hubiera dejado dilatado esto, todo se pierde si yo dejo la placa a tope arriba, porque no tiene la posibilidad de moverse. Está confinado en ese espacio y no va a poder cumplir su función de flotante y tener la posibilidad de moverse, y eso va a generar un sobreesfuerzo en el tabique y una deformación mayor, que va a generar un daño importante, que podría implicar incluso el cambio del tabique como reparación. Entonces, por eso, ninguna de las cosas que se muestran en las fotos tienen que hacerlas, de respetar siempre la dilatación en la parte superior y a los lados, y evitar que los montantes queden fijos a los canales en este tipo de tabiques flotantes. Para la lana, mi mejor ayudante para instalar la lana son los atiesadores del montante, que son estos cachitos que tiene, y el secreto también está en escoger una lana de espesor similar al perfil. O sea, si estoy ocupando un perfil de 38, lana de 40. Si estoy ocupando un perfil de 60, lana de 50 o 60 milímetros. Si estoy ocupando un perfil de 90, 80 o 100 milímetros. Y cuando ya estamos hablando de tabiques para alturas considerables, que cuando uno ocupa un perfil de 150 milímetros, ahí es obligatorio casi por un tema de conciencia, en tema de seguridad y eficiencia, ocupar una lana de espesor similar, o sea, ocupar una lana de 140 o 160 milímetros, Falcán tiene todos sus formatos disponibles de línea, si no, puedo hacerlo con la suma de espesores, pero ocupando esa técnica yo puedo obtener una terminación como la de la foto, donde yo tengo una terminación continua con el formato de lana de vidrio en rollo. Respecto a las fijaciones, nosotros tenemos que tener un cuidado, en especial de no romper el papel. ¿Por qué? Porque el papel le da toda la resistencia a la flexotracción a la placa, que no lo tiene el yeso, que sí tiene un buen comportamiento a la compresión. Por lo tanto, esto es un símil con el hormigón armado, que el hormigón lleva acero justamente para darle resistencia a la flexotracción. Entonces, así como ustedes no le quitarían el acero al hormigón, acá cuiden de no sacarle el papel a la volcanita. Y por eso yo tengo que tener ese cuidado, tanto en los cortes, dimensionamiento, como en la instalación del tornillo. Por eso que les decía la cabeza trompeta, para que justamente genere el apriete del papel y no genere un daño como se muestran, por eso están prohibidos los tornillos lanceros, los que rompan el yeso, y mucho cuidado con dejar la cabeza del tornillo afuera, porque después cuando pase el winchero, lo que va a hacer no va a sacar un tornillo y va a corregir eso, o sea, un atornillador y va a corregir esa cabeza más afuera, sino que lo más probable es que saque un martillo y le dé un golpe importante que va a generar un daño en toda la placa. Así que por eso, mucho cuidado con la instalación. Y acá se muestra el diagrama de la distribución de las fijaciones, que recomendamos, que también complementaria a esta charla, invitamos a que descarguen nuestro manual de Volcometal, que está disponible en la página web, donde se detalla de manera más extensa la correcta ejecución de un tabique Volcometal. Wow, esto es siempre el punto más crítico cuando nos toca hacer visitas a obra. Y es una eterna discusión. El abuso, menoscabo y daño tremendo que sufren las estructuras para permitir el paso de instalaciones. Y muchas veces hacen pasar instalaciones de una dimensión que no da en el perfil que está para el cual está diseñado, y a veces nos encontramos que incluso los maestros tienden a raspar la placa de volcanita para poder hacer caber esto. Y eso es un grave pecado. Entonces, esto, voy a hacer el nexo con el comienzo, es lo que se debe considerar de manera, cuando hablaba de coordinación entre especialidades, es eso, o sea, determinar cuál es el número de tuberías que deban pasar, por dónde pasan, cabe dentro de ese elemento para que no dañen la estructura ni la configuración del tabique. Por eso que lo ideal en estos casos siempre es utilizar un tabique técnico. ¿Cómo se configura esto? Simplemente son dos tabiques, en el fondo, son dos estructuras separadas, revestidas solamente por las caras exteriores, y entre medio de estas dos estructuras ustedes pueden pasar las instalaciones sin dañar a nadie. Pero si pretenden que instalar 50 tuberías dentro de un tabique de 7 centímetros, que es el más común, no.
No estamos hablando bien dentro de esto. Entonces, por eso, cuidado, consideren esa variable dentro del mismo diseño. Pero también lo que les decía, el tema de la supervisión, porque, por ejemplo, en la foto de la izquierda, yo creo que ese tabique estaba muy bien ejecutado por el maestro y él se fue a almorzar y vino el personaje de la instalación sanitaria y como justo cruzó, se topó con un montante, ni un problema, sacó su tijera, cortó todo y pasó su tubería, total, para eso le pagan. Y generó un daño tremendo porque ahí yo, de verdad, le corté los ligamentos a esa pierna y no estoy generando la función estructural que debe tener ese montante dentro de la conformación del tabique. Entonces yo lo primero que quería decirle a ese caballero que me cortó el montante es que me debe otro porque voy a tener que hacer una instalación tipo espalda con espalda para darle la estructura que le quitó ese corte a ese elemento. En la figura de la derecha, uno puede, lo ideal es que uno nunca interrumpa el canal, ¿sí? Pero donde es pecado mortal interrumpir el canal es donde está ubicado el montante, porque la función principal del canal es confinar al montante para poder darle este movimiento y esta estructuración. Entonces, dejar ese montante sin apoyo es lo crítico de esa foto. Entonces, si ustedes tienen que cortar por algún caso, no es lo ideal, pero si lo hacen, deben cortar y reforzar con un clavo de impacto a 5 centímetros de cada extremo y dejar por lo menos a cada lado del montante unos 5 a 8 centímetros por cada lado para que quede confinado para un movimiento. ¿Sí? Pero vean estas maravillas que nosotros nos encontramos en obra donde se destroza los perfiles, ni siquiera con un corte adecuado. Si ustedes se hacen asesorar por las empresas proveedoras de perfiles, les van a decir que ustedes no pueden perforar más allá del 50% del alma del perfil. Y cuando lo hagan tienen que hacerlo con un elemento que sea de un corte preciso, como una sierra de copa, pero también para que no deforme el perfil y también preocuparse de no dañar las nervaduras ni los atizadores del montante. Cosa que claramente acá los que ejecutaron el tabique, a pesar que fíjense, justamente era un tabique de doble estructura, no lo hicieron de forma adecuada y por eso están dañando el comportamiento real del tabique. Entonces, por eso la combinación de los requisitos del tabique, de espesores, más las instalaciones que deben dentro de eso, debe ser analizado a la hora de diseñar el tabique y a la hora también de trazar los elementos y quizás tener que hacer correcciones en obra. Vean, esto es un caso muy común. Acá claramente esto quizás es un baño con cocina, de lado a lado, y la cantidad de tuberías que ven acá, incluso que acá se considera un perfil estructural, considera un daño bastante importante para el espacio donde están considerados. Así que, por favor, esto es uno de los grandes pecados y errores que uno ve en las visitas a obra, que eso es lo que también queremos transmitir, nuestra experiencia como área de asistencia técnica, dando soporte e ir levantando estas no conformidades que uno encuentra en obra. Mejoras, por ejemplo, para los tabiques de chaff, nosotros tenemos un tabique muy legendario nosotros con cariño le decimos el 15-10-15 porque es por su nombre debido a los espesores de las placas que se utilizan, que esto normalmente partía como una suerte de cortafuego en casas pareadas, pero me permite trabajar con tabiques de chaff solamente por la cara exterior sobre una estructura de tabique tradicional o una estructura de ángulos, a la cual yo atornillo una volcanita de 15, luego le pego una volcanita de 10 y luego le pego otra volcanita de 15 con adhesivo Volcafix. Y que incluso hoy día, con algo que vamos a explicar más en detalle, puedo dar una terminación con Volcatec, que es un elemento prefabricado, y luego el F60, solamente trabajando por fuera. Y eso me permite también una terminación con papel continuo. La gran pregunta, ¿cómo hago empalmes de altura cuando la placa no termina, no permite llegar a la altura máxima, por ejemplo, 3 metros 20, 3 metros 10? Es siempre hacer empalmes de placa considerando al menos una relación de 1/4, 3/4, ¿sí? Evitando una línea continua de unión y por lo tanto tienen que ir alternados. O sea, por ejemplo, si quisiera lograr los 320, yo tomo una placa de 240 y la otra de 240 la divido en 3 trozos de 80, con lo cual la suma me da los 320 justo. Y luego yo lo distribuyo 240, 80, 80, 240. 240, 80, como muestra el dibujo, alternando la unión de esa forma. Y lo ideal siempre es que el tramo de unión no sea menor a unos 35 centímetros, porque si alcanzaron a ver el diagrama de las fijaciones, la primera fijación siempre va 1 centímetro más abajo del ala del canal, y la siguiente debería ir 25 centímetros más abajo. Entonces, para que tenga al menos 2 puntos de fijación, hablamos de un trozo de al menos 35 centímetros para ese tipo de empalme, y de ahí ya viene un cálculo que se debe hacer para sacar mayor aprovechamiento de las placas. Otra gran discusión que tenemos habitualmente en obra y que nosotros, es como los papás, que uno trata de cuidar a los hijos, pero
lo dijo, no hacemos caso, es justamente ocupar el sistema de corte tipo bandera para las puertas para evitar las fisuras y grietas en el encuentro por abrir y cerrar de puertas. Pero los discos porfiados tienden a ser siempre con pedacería porque dicen que se ocupa mucha placa y todo, y después uno siempre llega a la obra posterior y ve la fisura en el encuentro porque las placas trabajan en el encuentro entre sí. Por favor, siempre privilegien el corte tipo bandera para poder hacer este tipo de terminación. Como les dije, también contar con todas las herramientas adecuadas y más importante que las herramientas adecuadas, que las herramientas estén en el lugar de trabajo. Porque si las tengo pero no las traje, no me sirven de mucho. Entonces, por eso atornilladores con tope que me van a permitir, por ejemplo, regular la profundidad del tornillo y hacer que el tornillo no rompa el papel, las tijeras adecuadas para cortar el metal, las pistolas de clavos de impacto, hay distintas tecnologías dentro de eso, y para las terminaciones, espátulas y llanas y reglas del tamaño adecuado para el nivel de terminación que yo quiero lograr. Esto si lo tomamos como el tema más básico, como el cuerpo principal, pero en esta última parte de la charla vamos a ver cómo las mejoras que podemos incluir dentro de estos sistemas. Lo primero obviamente son las herramientas y por lo tanto los invitamos a visitar el portal volcanpro.cl, donde nosotros nos encargamos de buscar las herramientas que faciliten y mejoren las faenas que tienen que ver con trabajos con tabiquería de volcanita o también con yeso. Y tenemos una serie de herramientas que sería por una charla completa para tratar que van a ayudar a su trabajo y lograr un mejor nivel de terminación y disparar su productividad en obra. Así que por eso los invitamos a que lo revisen y ahí también se pueden inscribir en los mismos cursos que nosotros hacemos regularmente, que los cité como una buena práctica. Tenemos los tabiques bien hechos, perfectos, bien diseñados, dijimos en F120, pero ya vimos que después llegan todas estas instalaciones y lo perforan y claramente se ve vulnerada la integridad del tabique. ¿Cómo se puede corregir? Tenemos una serie de sellos y soluciones constructivas que permiten recuperar la integridad de esta solución constructiva mediante nuestra alianza con 3M, que nosotros funcionamos como asesores técnicos y distribuidores de estos productos y los podemos dar toda la asesoría para buscar la solución que permita lograr un sello que garantice que se siga comportando de la misma forma el tabique frente a un incendio. Entonces, por eso hay soluciones para caja eléctrica, para tablero, para paso de escalerillas, para paso de tubería, para chaps, que son una combinación, que esto no tiene que ver con tabiques, pero con una combinación de lana mineral con cintas, que son bastante fáciles de implementar y que aseguran justamente una buena compartimentación frente a la propagación del fuego y del humo, que es algo bastante grave en temas de incendio a la hora de poder garantizar la evacuación correcta de la gente. En temas de acústica, la vuelta, y los invito, si no pudieron ver, revisar el webinar que hicimos hace un par de semanas, donde entramos más en detalle en estos temas, pero lo primero que puedo hacer es revisar el formato de estructuración, donde yo trate de generar estructuración tipo doble estructura, de tal forma de cortar el puente acústico entre un recinto y otro, lo que me va a disparar justamente la aislación acústica para lograr un mayor grado de privacidad, optimizar el uso de placas de mayor masa, por ejemplo la volcanita XR o en su versión RH, XRRH, el uso de lana de vidrio dentro de su conformación y el sello perimetral con nuestras bandas acústicas de lana de vidrio para el perímetro o nuestra banda elastoacústica en el encuentro del ala del montante con la placa. Les dije que otro tema que íbamos a ver con temas de las terminaciones, ustedes saben que pueden hacer el tratamiento juntas con nuestro sistema Junta Pro, que es la masilla o el compuesto, que es la pasta que da el nivel de acabado, más las cintas de papel y fibra de vidrio. Nuestra recomendación siempre va a ser papel y compuesto, esa es como la dupla ganadora, sí o sí. Porque justamente es un sustrato que es más adecuado para el sustrato base, que es la placa, ¿sí? Que es justamente con papel. ¿Requiere un expertise distinto? Sí, pero no es nada grave. Yo sé que los viejos están más acostumbrados a la cinta de fibra de vidrio. Ambas funcionan bien, pero la cinta de papel funciona mejor. Eso es el compromiso. Y en el tema de las esquinas, que me lo voy a guardar un poquito más al final, tenemos el esquinero Leveline, que también lo invitamos a ver el tema de terminación perfecta, que es otro webinar que se dictó hace un par de semanas. La típica duda de cómo colgar cosas en elementos como tabiques, yo lo puedo dejar definido con refuerzos mediante elementos de madera, de metálicos y todo,
pero el usuario final no sabe eso, lo sabe solo la constructora, y va a tener que, cuando se da cuenta que es volcanita, va a decir, ok, va a tener que comprar un tarugo, y el tarugo más popular es el tarugo paloma. Pero el tarugo paloma tiene los pecados incluidos de que solo sirve para tabiques de una placa, funciona solamente cuando se abrieron las alas de la paloma, y tiene esos problemas. Entonces, cuando nosotros, dentro de estos estudios que hacemos para evaluar distintos tipos de edificaciones, nos dimos cuenta que el que está arriba, el HCP, o cola de chancho, como le llaman los viejos, funciona bastante mejor porque sirve para tabiques de una placa, dos placas, volcapol, para fijar elementos de un peso medio, no es para colgar un mueble, pero sí un cuadro, un espejo, parlantes y cosas así, o puntos auxiliares de fijación de un televisor. Y está el Togler Volt que abajo, que también soporta bastante peso, porque es una suerte de tarugo paloma, pero que las alas acá es esta canal metálica que genera un mayor soporte. Pero siempre requiere un tema de cuidado, dónde ubicarlo, funciona. Entonces, por eso muchas veces las constructoras lo que hacen es considerar un refuerzo, pero lo colocan solamente donde va el televisor o donde van los muebles de cocina. Para evitar eso, nosotros hoy día tenemos la solución y eso se llama volcanita hábito, que es una volcanita a la cual ustedes pueden fijar de manera directa, sin necesidad de tarugos y fijaciones auxiliares, ni estar llenando de refuerzos como se ve en la foto ahí para poder colgar cosas. Ustedes simplemente atornillan con un tornillo para madera y pueden fijar hasta 30 kilos por punto sin ningún problema, y citando el tema de renta, ustedes pueden incluso después retirar el tornillo y el daño es bastante menor, sobre todo, o sea, considerablemente menor respecto a retirar un tarugo paloma, por ejemplo. Ustedes saben que al retirar un tarugo paloma que fue mal instalado o que estaba instalado previamente, es un daño bastante importante en la placa. Entonces, por eso hoy día, los invitamos a conocer esta nueva placa, que es un cambio radical, sobre todo para los elementos de renta o comerciales, como lo que mostramos anteriormente. De verdad asegura la vida útil de tabique por mucho más tiempo, y ustedes puedan también considerarlo como un valor agregado al producto que están vendiendo como edificio. Decir, señora, despreocúpese, usted puede colgar lo que quiera, donde quiera, porque esto tiene placa hábito en toda la superficie para poder garantizar la vida útil del tabique. Así que esto le entrega una libertad tanto para el diseño y la ubicación de elementos, por ejemplo, en hospitales, respaldos técnicos, en la instalación de muebles, repisas, en el caso de locales comerciales, o cualquier tema decorativo en temas de vivienda o también en oficina. Sí. Así que, ya saben, volcanita hábito. El otro tema que no tiene que ver tanto con tabiques, pero sí está asociado, y lo mencioné en varias ocasiones durante la charla, es el tema de acabado de esto, lo que yo siempre yo le digo a los arquitectos, esta arquitectura, la especificación tácita, que es donde yo no digo cómo se hace, pero lo dibujo, que es, por ejemplo, los bigones, zócalos y elementos así. Entonces, quedan definidos y la constructora lo hace lo mejor que puede. Entonces, frente a un caso como este bigón que está acá, que está hecho con pura pedacería de placas, harta estructura, y después, como siempre digo, encomendarse a San Yesero, que haga el milagro, que eso quede bien terminado. Hoy día, olvídense de ese problema. Hoy día eso se puede hacer con Volcatec, que son elementos prefabricados de volcanita, donde ustedes justamente piden la dimensión de este elemento, ya sean L, C, en zigzag o en forma omega, o la que a ustedes se les ocurra, y se llega a la pieza con la dimensión que ustedes requieren. Por ejemplo, una L de 15 por 25 en 1,20 de largo, esa pieza llega directa a la placa, a la obra, con el papel continuo. Por lo tanto, ustedes se ahorran todo el tratamiento junto en la esquina, con una terminación perfecta y recta, sin ningún problema. Entonces ya no tienen que pasar por todas las rabias que están asociadas justamente a tratar de emparejar la imperfección de esto. Dijimos que otra cosa que faltaba era definir objetivamente los niveles de terminación, y para eso nosotros hemos tratado de incorporar aquí en Chile estos criterios que se definen como los niveles de terminación Q, donde de acuerdo a los elementos que yo considero, yo puedo dar distintos niveles de terminación. Obviamente el Q4 es el mejor. Acá no es que el Q1 sea malo, pero sino que en el fondo yo puedo definir criterios para establecer un nivel de terminación de acuerdo a la terminación, a la redundancia que le quiero dar al recinto, al acabado final que quiero tener en ese recinto. Entonces, normalmente cuando yo hablo de un Q1, tiene que ver con el tratamiento de la junta más una mano de terminación. El Q2, la wincha, por decirlo así, que es tratamiento de junta, más dos manos de terminación. Q3, wincha, dos manos de terminación, más un aparejo
de menos de 1 milímetro, y el Q4 es justamente la wincha más 2 manos de terminación más un acabado principal, ¿sí? Que ya tiene un espesor mayor. Para más detalle esto los invito a que bajen el documento que está en la página web de Volcán, que se llama Guía para Terminaciones Perfectas. Está en el mismo sector del listado de herramientas donde está el listado de soluciones constructivas, donde pueden aprender estos más detalles. ¿Qué es lo que yo consideraría como uso para Q4, digamos, el común de los mortales? Pasta muro. Pero hoy día existe algo bastante mejor que es Volcastick, que justamente es tomar el mejor de los mundos del yeso y de la pasta muro llevado a este producto que me permite una terminación Q4 con un acabado de gran nivel, o sea, de verdad, no es por ser de Volcán, pero de toda la gente que ve Volcastick aplicado, incluso piensan que quedó pintado por el nivel de acabado que tiene. Tiene no endurece por cristalización, no por evaporación, por lo tanto mis tiempos de trabajo se optimizan bastante más, prácticamente no necesita lijado, por lo tanto facilita toda la faena de terminación para una pintura posterior. Así que por eso, por favor, prueben Volcastick como producto de acabado para sus tabiques. ¿Sí o sí? Y el último elemento, quiero citarlo desde el error común. ¿A quién no le ha pasado eso? Su tabique terminado, perfecto, y el esquinero un saltón, una deformación porque alguien la golpeó de todo. ¿Cuántos cerros de esquineros metálicos flotaban la obra porque alguien los pisó, se deformaron, porque el viejo anda con la tira de 2 metros, 3 metros de largo para poder llevar hasta el punto de instalación y se van doblando, después hay que cubrirlo? Una pesadilla, pero como que alguien lo tiene asumido. Tranquilo. Esto tiene solución y esto se llama K-Line, que es un esquinero que es en este rollo, que ven, que debe ser una caja de 30 por 30 centímetros, vienen 30 metros de esquinero y tiene un polímero que permite que le va a perdonar varios golpes a mucha gente, en el fondo, para estas correcciones, porque justamente es como un elemento que tiene memoria. Entonces, frente al impacto, y créanme que de verdad es muy fácil de instalar, no tiene que hacerlo un pinchero, lo puede hacer cualquier personal de la obra. Usted simplemente lo pegan con compuesto para juntas, por ejemplo, con una cantidad bastante menor de compuesto, lo instalan, lo repasan con el roller que se ve ahí en la foto y está lista la esquina. Y literalmente cuando hacemos estas muestras en obra, la prueba de fuego es que después ustedes lo golpeen y se dan cuenta que no se presenta ningún daño frente a esto. Ahora, claramente estos elementos que me brindan un mejor nivel de acabado me piden justamente que yo tenga una buena ejecución. Por lo tanto, esto nos sirve para cubrir atrocidades de terminación como las que muestro en la foto. O sea, eso que estoy mostrando ahí es claramente un tabique mal terminado. Mucha gente se escuda en el esquinero metálico para esconder esos malos niveles de terminación. De hecho, ahí lo resaltan en la foto como malo. Pero tengo que adecuarse. Por eso, privilegiemos una correcta ejecución y así podemos aprovechar de mejor forma los elementos que me brindan productividad y un buen nivel de acabado. Es difícil tratar muchos temas en un tiempo acotado, es de esperar que esto les haya servido como un repaso, pero vean lo fundamental que es tener desde un buen diseño, una buena ejecución y también incorporar esta variable de terminación como parte de, de la calidad del producto, del sistema, porque finalmente es como se ve el sistema completo y lo que va a garantizar la vida útil y menor temas de postventa por cosas que muchas veces uno dice, no, si siempre lo decimos, el vos dale nomás, que es una frase muy común en obra, tenemos que erradicarla y por eso tenemos que ser mucho más profesional el trabajo en tabiquería y Volcán está justamente al lado de ustedes para poder apoyarlos, desarrollarlos como profesionales y llevar siempre a una mejor construcción y que sean, digamos, edificios que promuevan una buena habitabilidad. Así que por eso espero que les haya servido. Cuentan con nosotros siempre como un asesor permanente. Los invitamos a visitar nuestras sucursales que están a través de todo Chile, incluso nuestro Work Center en Las Condes Design. Sepan que en todo Chile tenemos oficinas que se citan acá en la diapositiva, donde pueden contar con jefes de venta, asociados y asistencia técnica local. También tenemos todas nuestras distintas herramientas dentro de la misma página donde ustedes pueden, de acuerdo con los datos de orden de compra, poder seguir dónde está su pedido, en qué etapa está, el acceso al portal BIM que lo hablamos más en detalle al comienzo. Así que cualquier duda que tengan pueden contactarnos a asistencia@volcan o al correo personal, encantado de atenderlos personalmente. Pueden ver esta presentación las veces que quieran, pues ojalá
Si les gustó y les sirve, pueden presentarla con sus mismos trabajadores para poder ir mejorando estas técnicas, y si no, también cuenten con nuestros cursos y estén siempre informados de lo que está haciendo Volcán a través de nuestras redes sociales. Ahora los dejo invitados a que puedan hacer todas las preguntas que tengan a través del chat. Nosotros encantados de responderlas, así que les vamos a recibirla y dar la mejor respuesta posible frente a eso. Bueno, veamos con preguntas. Qué bueno es que le gustó a don Carlos la presentación. Eh, Nos preguntan si en regiones nosotros tenemos bodega o jefes de venta y asistencia técnica en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, que tenemos bodega también, en el sector de Placilla, en Concepción y Puerto Montt, además de lo de Santiago. También recordarles la invitación de que si están más interesados en este tema, esto fue un barniz inicial, nos contacten a través de las redes sociales y nos podemos ir inscribiendo para los futuros cursos que son bastante más extensos, un grupo de 4 clases, total de 8 horas de tabiquería volcometal. Em, Así que por eso, para toda su disposición. Viviana me pregunta por Puerto Vara, sí, atendemos desde Puerto Montt como oficina, pero la distribución de los materiales está a través de nuestros distribuidores, tanto de las cadenas de retail como ferretería y subdistribución. ¿Sí? Espero que esto le haya servido con varios tips para que lo vayan revisando, ojalá miren con otros ojos a todos nuestros clientes de constructoras, sepan que a través de nuestro equipo de ventas, les pueden dar todo el soporte y contactarlos con el área de asistencia técnica que los pueden justamente asesorar en obra. Ustedes todo lo canalizan a través de ellos y lo podemos comunicar a ustedes. Me preguntan acá el tema de los tableros, que lo dije acá. Pau, que hoy en día se vienen fuertes los proyectos. Sí. Vane, ¿qué pregunta tiene de los Pau? Nosotros ahí normalmente, si voy a rellenar por mientras puede escribir, van a llevarme acá, pero la idea siempre es que estos tableros tienen que estar dentro de un sistema, y a estos tableros, igual que el TDA, se les pide una protección, y frente a esa protección tenemos alternativas con los productos 3M que presenté, justamente para generar una protección frente al fuego que puede estar basada en una protección tipo un FIP One Step, que es una pasta perimetral, o el CP25, que permite justamente una protección contra. Un tabique interior puede ser fabricado solo en metalcón estructural. Sí, depende de la altura. Principalmente esa es la consulta base. O sea, depende del número de placas que se consideren, la altura del tabique, si es que va a ser necesario un perfil de 0,5 o 0,85. ¿Sí? Eh, entonces, dependiendo de eso, y más encima, si esto va a llevar pintura o revestimiento rígido, va a depender si yo voy a tener que elegir un perfil mucho más robusto. ¿Sí? Nosotros en nuestro tabique volcometal tenemos una serie de recomendaciones para elegir eso, pero en general hasta 3 metros solamente yo recomendaría perfiles de 0,5, que son los largos habituales. Sobre eso, perfil de 0,85, y sobre 6 metros ya tenemos que considerar o sea, una estructura secundaria dentro de la cual yo voy a confinar estos tabiques, sí. Respecto a lo que Vane que decía acá, de la pregunta de los tableros, claro, algo similar, y uno podría hacer una suerte de cadeneteado, por decirlo así, con la estructura, para darle un soporte al mismo tablero, porque no puede quedar flotando solo. Entonces, uno puede colocar justamente ya sea un cadeneteo mediante un sistema plegado de canal o montante, que es similar a como se hacen los sistemas de Dintel, o puede hacer un sistema con refuerzo de puerta. O sea, con refuerzo de madera, perdón, como soporte. A mí siempre soy más partidario de los refuerzos de madera para el soporte. Felipe me pregunta cómo puede adherir una volcanita hábito a un muro de albañilería ejecutado terminado. No sé si es tan conveniente ocuparlo ahí, porque en el fondo, si tú quieres pegar una placa, o sea, lo puedes pegar con Volcafix, no, o sea, el pegado no hay ningún problema, ¿sí? Pero la pregunta es por qué lo vas a hacer, porque para la característica posterior quizás de colgar algo directamente a ese sistema. Ahí te pido un poquito más de antecedentes para poder responder. ¿Cómo se pega con adhesivo Volcafix aplicado de tal forma que se distribuya de tal manera que puedes corregir cualquier tipo de imperfección que tengan que generen los ladrillos? ¿Sí? Pero el soporte podría ser como directamente. El tabique de 3 metros debe tener arrastramiento solamente cuando hay un tema por ejemplo,
Cuando un tabique estructural, perdón. Cuando un tabique estructural podría ser soportado, pero lo que explicamos hoy día son los tabiques que no tienen una carga, no soportan nada, digamos, son meros divisorios y por eso tienen que tener una condición de flotante. A veces se utiliza lo que son bloqueadores de giro, que son los estabilizadores a media altura o a tercio de altura, pero eso normalmente ya se utiliza solo con perfiles estructurales y para tabiques sobre 3,20 m como condición. Eh, si tengo acá, si tengo otra pregunta, voy a ver. Ya, ya, perfecto. Eh, Aquí estoy viendo otro. Gracias por un segundo. Estoy viendo lo construccional. Que perdón. ¿Qué densidad tienen los Sonoglass? Los revestimientos son de 32 kilos, pero la banda acústica está hecha con una lana de 11 kilos en 40 milímetros que permite la compresión. Alina me dice cuando el tabique metálico de zonas húmedas sea oxidado, se debe cambiar la estructura. Sí, totalmente, porque justamente el punto de corrosión se genera cuando se rompe el galvanizado. ¿Sí? Y en ese punto nosotros debíamos cambiar la estructura porque si no eso puede seguir continuando y por eso se recomienda el recambio. Un sistema muro perimetral de metalcone estructural cortafuego, ¿cuáles serían las capas? Los cortafuegos por normativa parten en F120 y van creciendo ahí hasta F180. Cuando son interiores, por ejemplo, o sea, las dos caras interiores se puede hacer con volcanita y eso va desde 2 hasta 3 placas de 15 RF, F120 y F150, perdón, y F180 en cada caso. Y si es que da al exterior, la única opción que, o sea, tenemos F120 perimetral, que es dos volcanitas de 15 XR con dos fibros de 10 por fuera, todo esto hablando con una estructura por lo menos de 90 milímetros y lana de 80 milímetros o 90 milímetros en el interior. Y en el último caso, que fueran las dos caras exteriores, un cortafuego expuesto, es con la placa Volcoglass, dos placas de Volcoglass de 15,9 milímetros por cada cara, revistiendo una estructura de al menos 60 milímetros con lana de vidrio, 50 o 60 milímetros en el interior. Esos son datos de cortafuego para exteriores. Y eso todo, si quieren ver más detalles, está en nuestro listado de soluciones constructivas, se meten en volcán.cl, en la sección de herramientas, bajan nuestro listado y seleccionan las soluciones de F120 o F180. ¿Cuál es el tornillo más adecuado para doble revestimiento volcanita 12,5? Para la primera capa, un tornillo de 1,25 cincado, y para la segunda capa, un tornillo de 1,5 también cincado. Eso sería lo ideal para hacer esto y normalmente los tornillos cada 25 centímetros. Ahora sí creo que no hay más preguntas. Si alguien, algo más, ¿no? Ya, señores, agradecidos de que nos hayan acompañado, dejarlos invitados a la próxima semana a nuestro webinar Volcán, que se llama Disfruta de Exteriores, Decks y Quinchos, que va a estar a cargo del jefe de Soluciones Constructivas, Jesús Villanueva. Van a haber más alternativas ya para poner ojo en el verano, para disfrutar, que quizás los vamos a pasar un poco encerrados, y una buena manera de invertir bien el 10% sea justamente generando un espacio para divertirse, relajarse dentro de la misma casa. Así que por eso he invitado hasta ellos. Muchas gracias nuevamente. Así que lo dejamos hasta una próxima oportunidad en otro webinar Volcán. Que esté muy bien. Adiós.